5 de la tarde con 30 minutos, esta es la sala de redacción de CNN Chile y como cada día les damos la bienvenida a Hoy es Noticia. Estamos ya a mitad de semana, de esta última semana de febrero, en que comenzamos de inmediato junto con ustedes a revisar lo más importante en titulares. El presidente Gabriel Boric entregó su respaldo al ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz luego que Estados Unidos cancelara su visa y también la de otros dos funcionarios de la cartera por el proyecto de cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong. Por su parte, el futuro titular de Interior, Claudio Alvarado, acusó una falta de transparencia en el proceso de traspaso de mando. Hasta el viernes se extenderá el desalojo de la toma Dignidad en la comuna de La Florida. Durante el operativo de esta jornada se registraron barricadas y fueron detenidas dos personas que tenían órdenes de arresto pendientes. El delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, dijo que a las familias ya le han asignado subsidios de arriendo. Después de 17 años, el cantautor colombiano Juanes regresa esta noche a la Quinta Vergara y lo hace a pocos días del lanzamiento de su nuevo álbum. La cuarta jornada del Festival de Viña también estará marcada por la presencia de la comediante Ashka Sumatra, mientras que el cierre estará a cargo de los argentinos de ¿Qué personajes? El presidente de Estados Unidos rompió el récord y entregó el discurso sobre el Estado de la Unión más largo de la historia. A solo meses de las elecciones de medio término, el mandatario exageró sus logros y atacó a los demócratas en varias oportunidades. Y en el deporte, los tenistas nacionales avanzan en el Chile Open. Tanto Cristian Garín como Alejandro Tavilo ya están en octavos de final del torneo que se juega en San Carlos de Apoquindo. Por el paso a la siguiente ronda enfrentarán a los argentinos Sebastián Báez y Thiago Tirante mañana jueves. Y nos vamos de inmediato con el tema que se ha tomado la semana, que es este conflicto a raíz de la suspensión o más bien de la revocación de las visas de Estados Unidos para 3 funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Tomamos contacto con Ivo Goich porque durante esta jornada el presidente Gabriel Boric dio un clarísimo y enfático respaldo a su ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, quien es la única persona hasta ahora de los 3 funcionarios que ha reconocido públicamente que recibe esta determinación de Estados Unidos. No está solo el ministro, dijo el presidente. ¿Cómo estás, Ivo? ¿Cómo te va, Matilde? Muy buenas tardes. Un espaldarazo tan grande como los más de 19.000 kilómetros que mide un cable desde Hong Kong hasta Concón y que tiene precisamente al gobierno de Chile en medio de una crisis diplomática en una semana que ha estado llena de hermetismo, de contradicciones, hasta el día de hoy en Matilde, precisamente donde se siguen conociendo nuevos detalles acerca de un proceso que al menos ha sido engorroso comunicacionalmente para el gobierno total de explicarlo, un proyecto de cable submarino que hasta ahora se encuentra en evaluación, ya han sido consistentes y lo han repetido durante toda esta jornada y los días anteriores, que es un proceso que se encuentra en evaluación. No se ha terminado con ese proyecto ni tampoco se le ha dado un visto bueno y han tratado en cada una de las distintas vocerías que han dado, Matilde, durante el día de hoy, el día de ayer también, el gobierno dejarlo establecido y completamente claro. Lo que no habíamos visto, eso sí, era este respaldo total del presidente de la República, Gabriel Boric, quien se encuentra en estos momentos en la región del Maule en distintas actividades de prensa y que tiene que ver en la mañana al menos estuvo acompañado con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones de nuestro país, Juan Carlos Muñoz. En una muestra clara, Matilde, de el respaldo hacia la labor del ministro, no solamente a raíz de este caso, sino que también acerca de los ya casi 4 años que va a cumplir. Juan Carlos Muñoz es uno de los ministros que llega originalmente al gabinete del presidente de la República, Gabriel Boric, el año 2022 y se ha mantenido ahí. El presidente destacaba que cada una de las directrices que le ha dado, él las ha cumplido, los proyectos y desafíos que han sacado adelante como Ministerio de Transportes, y esta no es la excepción. De hecho, dejó una frase que ha sido repetida constantemente durante el día de hoy en los distintos medios de comunicación, para qué decir en redes sociales, que evidencia el tono precisamente del respaldo del presidente a la gestión de Juan Carlos Muñoz
Quiero que veamos ese respaldo, Matilde, y luego conversamos acerca de nuevos detalles e informaciones que se han conocido a raíz de este problema gigantesco que se ha transformado para el gobierno el cable submarino que une Hong Kong con Concón. Y acá quiero destacar el liderazgo de nuestro ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Juan Carlos Muñoz, que ha hecho una tremenda pega en todas las dimensiones que se le ha encomendado en su trabajo. No solo en Santiago, sino como pueden ver ustedes aquí en Colín, a lo largo de todo Chile. Así que el ministro Muñoz no anda nada solo. Está con nosotros estamos con él y vamos a seguir trabajando por el bien de Chile y desde el espacio que nos toque de aquí en adelante, sin temor, con la frente en alto y con la certeza de que hemos trabajado para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, del pueblo de Chile. Ahí, Matilde, es clara la declaración del presidente, pone paños fríos también una serie de especulaciones que han rondado durante esta semana acerca quizás del futuro de las autoridades, quedando tampoco también para el cambio de mando el próximo 11 de marzo. Se ha especulado también y se ha dicho que esto podría empañar la gestión del presidente de la República en su recta final, que viene a enredar también la relación con el próximo gobierno. ¿Por qué? Porque el día de ayer, por la tarde, en redes sociales, el presidente de la República, Gabriel Boric, se refería a este proyecto, a las decisiones que toma el Ejecutivo, que las hace pensando, por supuesto, en el bien de la ciudadanía, del pueblo de Chile, pero deja claro que por los tiempos que le quedan a esta administración, Matilde, y dados las investigaciones que se están desarrollando en torno a las alertas levantadas por la Embajada de Estados Unidos acerca de este proyecto de cable submarino, no alcanza el tiempo. Evidentemente esto va a pasar el tiempo de esta administración y se va a transformar en un problema, porque así lo están viendo desde todos lados, para la próxima administración, para la liderada por José Antonio Kast, quienes, además de recibir la información y efectivamente constatar si es que es cierto o no que estamos ante un problema de seguridad y vulneración de nuestras telecomunicaciones acá en Chile, y esto además se podría transformar en un problema de seguridad para toda la región, que son los argumentos esgrimidos desde Estados Unidos. Además tendrán que decidir, Mati, si es que van a seguir o no adelante con este proyecto. Y va a ser una decisión complicada porque pondría a nuestro país en una situación delicada y complicada, o con Estados Unidos o también con China, desde donde han defendido la pertinencia de este proyecto, las fases, la entrega de documentos y que todo se encuentra bajo regla y legalidad según en nuestro país, pese a las advertencias hechas desde Estados Unidos. Habló el día de hoy también la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Quiero que pasemos a escuchar sus declaraciones acerca de las distintas acusaciones y críticas que han llegado por la postura del gobierno sobre este proyecto con China. Lo que quiero reforzar muy claramente es que el gobierno del presidente Gabriel Boric respecto al proyecto de cable submarino que pretende unir a China con Chile es un proyecto que está en estado de evaluación inicial y además en proceso de recabar antecedentes adicionales a lo que nuestra institucionalidad determina. China tendrá que responder o la empresa tendrá que responder por las decisiones que toman ellos, pero nosotros nos cabe responder por las que estamos tomando nosotros, ¿no? Y las que estamos tomando nosotros implican que este proyecto no ha sido ni desechado ni autorizado todavía porque está en estado de evaluación en su etapa inicial. La acusación que se ha hecho al ministro de Estado por parte de Estados Unidos de afectar la seguridad de la región es total y absolutamente falsa e infundada. Bueno, ahí rechazan completamente las acusaciones en contra del ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. Recordemos que fueron 3 los funcionarios del gobierno de Chile que fueron sancionados por Estados Unidos, revocándoles sus visas, y el único identificado formalmente es Juan Carlos Muñoz. Se habla de Claudio Araya, el subsecretario de Telecomunicaciones, y también de Guillermo Petersen, su jefe de gabinete, pero al parecer la única visa que estaría vigente sería la del ministro de Transporte, y es por eso que él recibe este mail, un correo electrónico el pasado
pasado día viernes, notificándole la decisión entonces desde la Embajada de Estados Unidos y tras una notificación hecha por la Secretaría de Estado de ese país. Hablábamos, Matilde, que se han sumado nuevos antecedentes en medio de este engorroso proyecto de cable submarino y más que nada también comunicacionalmente ha sido muy complicado para el gobierno explicarlo. Recordemos que el día de ayer alcanzó su punto más alto este conflicto cuando se publica a través del diario El Mercurio la firma de un decreto de concesión a esta firma, a esta mega empresa china para la construcción de este cable submarino. Una concesión de 30 años, 2 días después eso se revoca. Y hay una duda que persiste, eso sí, porque si bien se rechaza y se revoca 2 días después, el día 29, por una cuestión de forma, como lo dicen, por un problema de tipeo, un error de tipeo, lo cierto es que también se conoció que Guillermo Petersen, jefe de gabinete de Claudio Araya, el subsecretario de Telecomunicaciones, recibió información de la Embajada de Estados Unidos, horas después de que el ministro Juan Carlos Muñoz visara digitalmente y pusiera su firma digitalmente en el decreto de concesión. Eso hizo finalmente que se retrotrayera esta decisión, incluso con la venia del presidente de la República, Gabriel Boric, y ahí es lo que hablábamos el día de ayer, estaba todo este enredo de fechas, de cuándo había sido la reunión, de quiénes habían levantado estas alertas, porque fue solamente el 2 de febrero, días después de eso, cuando Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte, se junta con Brandon Yat, el embajador de Estados Unidos en Chile. Hay 2 temas, Matilde, que han causado noticia el día de hoy, que se están investigando y que vienen a sumar más ingredientes a esta polémica. Uno tiene que ver precisamente con la tramitación, los tiempos de tramitación de este proyecto de cable submarino. Fueron 63 días hasta que se firmó digitalmente el decreto de concesión. Pero lo que dicen los números efectivamente es que la Subtel, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en promedio, estamos hablando de un promedio que viene hace largos años, 10, 15 años, al menos de estudio, se demoran 400 días en poder visar uno de estos proyectos, al menos en esta etapa, en la etapa inicial, que es la que estaba este proyecto, pero tener el permiso de concesión ya es un paso muy, muy importante porque quiere decir que ha pasado distintas etapas previas. Quedaban aún muchas más, eso es verdad también. Hay una serie de etapas que le queda por pasar a este proyecto y ahora está estancado mientras se revisan las distintas alertas levantadas por la Embajada de Estados Unidos. Eso es una cosa. Y otra cosa es que el Ministerio Público se va a hacer cargo de esta investigación también a raíz de que el gobierno el día lunes, una vez que escucharon las declaraciones de Brandon Yat, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, deciden presentar los antecedentes al Ministerio Público, que mandataron a la Policía de Investigaciones y agentes especializados de la Policía de Investigaciones a investigar si es que efectivamente estas alertas que afectan a la seguridad de nuestro país y al sistema de telecomunicaciones son ciertas. Si el hackeo a la empresa constructora y a otras empresas de nuestro país también tienen asidero. Así que el gobierno ya deja en manos entonces del Ministerio Público, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte específicamente, la investigación de estas alertas levantadas por parte de la Embajada de Estados Unidos. Esas son las noticias que al menos el día de hoy han marcado nuevamente el tema del cable submarino. Continúan y persisten las críticas al Ejecutivo, eso sí, y esta vez no llegaron solamente desde el Congreso, sino que desde la oficina del presidente electo. Fue el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, y también la futura vocera, Mara Cedini, quienes se han referido el día de hoy a los problemas comunicacionales, a los errores, acusan que acá ha faltado información, se ha faltado a la verdad, incluso algo que no cayó nada de bien acá en el Palacio de Gobierno. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Cuando surge este tema, lo que corresponde es dar la versión completa de los hechos. Y aquí estamos que hora a hora, día a día, habla una autoridad, habla otra, y van sucediendo versiones contradictorias. Eso no puede pasar. Y también hay una falta de transparencia en un proceso de traspaso de mando, donde deberían tener al menos la deferencia de comunicar cuando hay decisiones que son complejas y que van a afectar al próximo gobierno. Lamentablemente en estos últimos días nos hemos ido enterando de nueva información y es por eso que nosotros hemos tomado una postura responsable con el objetivo
de poder responderle con certeza a la ciudadanía, esperar tener todos los antecedentes y plantear una postura que esté en relación a los beneficios para Chile, con los objetivos de tener unas buenas relaciones internacionales, evitar los roces y tomar determinaciones que sean en pos del futuro de nuestro país y de manera responsable y coherente con nuestra soberanía también. Para nosotros lo más importante es lo mejor para Chile. Eso implica recabar toda la información que probablemente la vamos a obtener ya a partir del 11 de marzo, teniendo todo claro y poder tomar una determinación como gobierno. Ahí, Matilda, entonces las críticas que provienen desde la oficina del presidente electo José Antonio Kast, quien recordemos el día de ayer también se refirió a esta polémica, pero en síntesis, más allá de estas críticas puntuales al actuar del gobierno, en el fondo lo que va a pasar con ese proyecto es algo que van a definir posterior al 11 de marzo. Saben que la política exterior la maneja el presidente de la República, Gabriel Boric, hasta el 11 de marzo. Luego de eso se comenzarán a tomar ciertas decisiones y hay que esperar también las distintas investigaciones que se están desarrollando en curso para saber si es que las alertas levantadas desde Estados Unidos también son reales y qué tan consistentes puedan ser y qué tan en peligro podamos estar. Así que son problemas para el presidente electo José Antonio Kast, pero ya a partir del 11 de marzo, cuando sea el presidente en ejercicio de nuestro país. Y nosotros estamos en el Palacio de la Moneda, te cuento, Matilde, no por el cable submarino precisamente, sino porque hace algunos instantes culminó la última de las reuniones bilaterales entre ministros y ministras entrantes y salientes del gobierno del presidente Gabriel Boric y también del gobierno que vendrá, el del presidente electo José Antonio Kast. Y no era cualquiera la reunión que se produjo el día de hoy, sino que la de la vocera actual de gobierno, Camila Vallejo, y la futura vocera, Mara Cedini. Era una reunión que tenía muchas expectativas. Este es un cargo que el cual tiene la mayor exposición, podríamos decir incluso, de repente tiene más exposición que el mismo presidente de la República en este caso. Es un cargo en el que tienen que salir a dar explicaciones, apagar incendios muchísimas veces, dar a conocer las buenas noticias, dar la cara cuando hay malas noticias también y cuando hay crisis en los gobiernos, y es por eso que es importante este cargo. Estamos hablando de dos mujeres con un carácter fuerte, dos mujeres que efectivamente están muy preparadas para realizar la labor de voceras de gobierno. El día de hoy tuvieron una reunión que duró más de una hora acá en el Palacio de la Moneda, donde se hizo efectivamente este traspaso de información, donde después en un punto de prensa, incluso les cuento, aprovecharon de visitar ambas juntas la oficina de las periodistas del Palacio de la Moneda, denominada La Copucha, y fueron a ver sobre todo la próxima vocera Mara Cedini las instalaciones y ver dónde se trabajaba acá con la prensa, con la que ella va a tener que también lidiar permanentemente durante el tiempo en que se encuentre a cargo del Ministerio de la Secretaría General de Gobierno. Luego, ambas ministras llegaron hasta el patio de los Naranjos para dar un punto de prensa en conjunto. Mara Cedini valoró el trabajo de Camila Vallejo, de la actual vocera de gobierno, diciendo que valoraba el hecho de que haya estado 4 años frente a la exposición que significa ser vocera de gobierno, teniendo que dar la cara, teniendo que explicar, teniendo que hablar efectivamente a nombre del Ejecutivo, y ella espera también poder hacerlo de la mejor manera posible. Mientras tanto, la ministra Vallejo decía que el traspaso ha sido impecable, que se le entregaron los proyectos asociados al Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, que verá la próxima administración si es que ellos siguen o no con ellos. Pero llegó el momento de las preguntas y ahí se hicieron cargo ambas de una de las comentarios que les ha molestado mucho desde que a Camila Vallejo, desde que fue elegida Mara Cedini como la próxima vocera, a Mara Cedini también, que es esta comparación, ellas dicen odiosa, entre mujeres que se hace generalmente y que se han enfocado en ellas dos, por los estilos, incluso por cómo se visten, por cómo hablan. Entonces se ha tratado de hacer un símil, cierta similitud en redes sociales, sobre todo entre ambas ministras, la entrante y la que va a salir, que es Camila Vallejo. Contestaron ambas acerca de estas críticas, lo hicieron en un tono evidentemente muy crítico y haciéndose cargo de lo que se dice muchas veces a través de redes sociales, pero criticando que siempre estas críticas generalmente, la mayoría de las veces, se le hace a las mujeres y no a los hombres. Pasemos a escuchar cuáles fueron las declaraciones de Mara Cedini y también de Camila Vallejo. Suele compararse siempre a mujeres. Yo creo que hay que preguntarse por qué. Se tiende a poner foco particularmente en las mujeres para hacer una especie de comparación
instalar siempre lógicas como un poco de competencia. Creo que no va al caso, para nosotros no son relevantes. Lo relevante es el trabajo, la gestión que pueda haber tenido yo y la que vaya a tener la futura ministra. Eso creo que es lo más relevante y lo que hay que poner en el centro. Y siempre preguntarse por qué pasa casi exclusivamente con las mujeres que se hacen ese tipo de comparaciones. Estar en una posición tan expuesta como digamos, la vocería del gobierno, creo que evidentemente trae que las personas tiendan a estar dando distintas apreciaciones. Dicho eso, a mí me parece que cada persona siempre es única con su trayectoria, con sus talentos, con sus diversas características. Cada una va a poner al servicio del país desde su perspectiva, desde sus capacidades, precisamente esos talentos y esa mirada y ese cariño por Chile por delante, y yo creo que las comparaciones no corresponden. Es un cargo muy relevante, a mí me toca asumirlo ahora y tendré que asumirlo con la mayor responsabilidad posible. Las comparaciones no van al caso y creo que aquí lo importante es lo que cada una estuvo dispuesta y está dispuesta a poner para que Chile sea un mejor país. Ahí está, ambas comparten, las comparaciones en ese sentido no van al caso, cada una hace el trabajo de la mejor manera posible. Lo que es cierto y es concreto es que es uno de los ministerios que tiene mayor exposición de todas maneras, uno de los que hay que estudiar más porque no solamente hay que hacerse cargo de lo que corresponde a su cartera, sino que tiene que estar permanentemente dando explicaciones y hablando de problemas o de noticias que corresponden a todos los ministerios y además que está acá enclavado en el Palacio de la Moneda, tiene relación directa con el presidente. Es la voz del presidente de la República muchísimas veces y esa va a ser la labor entonces que tendrá que asumir Mara Cedini, quien destacó entonces que Camila Vallejo se haya mantenido los 4 años de gobierno del presidente Gabriel Boric al frente de la vocería de gobierno. Muy bien, muchísimas gracias Ivo Goich con todas las informaciones ahí desde el Palacio de Gobierno, tanto con las autoridades entrantes como salientes. Vamos a seguir en contacto para ver si durante la tarde hay más informaciones. Hasta cualquier instante, Ivo. Que esté muy bien, un abrazo. Y a esta hora de la tarde vamos a hacer un recuerdo y también un balance y una actualización, porque a las 15 horas con 16 minutos de hace exactamente un año, prácticamente el país entero quedó a oscuras. Más del 80% de los clientes de las eléctricas quedaron a oscuras. Un apagón masivo afectó a nuestro país desde Arica hasta Los Lagos, 2.400 kilómetros. Vamos a conversar en qué situación estamos hoy, qué ha pasado en este año, qué se ha hecho con las empresas generadoras, distribuidoras y transmisoras, y para ello vamos a conversar aquí en Hoy es Noticia junto a la subeditora del Área Futuro 360, Javiera Albornoz. Javiera, bienvenida. Ha pasado un año. ¿Te acuerdas dónde estabas tú? Estábamos aquí, yo estaba aquí. Yo también estaba aquí. Sí, hace un año a las 15:16 comienza esta falla, que es una falla en cadena, porque ya lo hemos visto, las investigaciones así lo han determinado. Finalmente todo lo que tenía que funcionar falló. Y lo que nos provocó que no solo se generara una falla que puede ocurrir en un sistema con las envergaduras que tú bien decías en un comienzo, sino que además falla todo el sistema de protección, los planes de recuperación, cuestión que obviamente lo ideal era que no ocurriera, porque si es que somos un sistema que se prepara para este tipo de emergencias, debiera funcionar de esta envergadura. Tu pregunta, ¿en qué estamos hoy? Bueno, estamos en que los últimos días la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ya ayer en su última resolución, aplicó las primeras multas. En total son cerca de 30.000 millones de pesos para varias empresas que han estado o que fueron responsables de esta primera falla y también de que se propagara esta falla. Pero en paralelo también se genera una multa, se le aplica una multa al Coordinador Eléctrico Nacional, particularmente por lo que se señala de una operación insegura para el sistema. Y en ese sentido, para ir haciendo el desglose de las empresas que han sido ya multadas, tenemos a Interchile, que es la empresa dueña de esta línea que tuvo este primer problema, Transelec, Alfa Transmisoras, CGE Transmisora, Engie Energía. Todas ellas a propósito, primero de la falla que da origen y también
por el tema de los uso de los protectores del sistema SCADA. Y además el coordinador que, más que el coordinador, a lo que se multa es específicamente a los integrantes del consejo del coordinador, y se les multa con 21 millones de pesos a su patrimonio. Bueno, quiero que pasemos a escuchar parte de las declaraciones que también entregaba durante esta jornada el viceministro de Energía y Economía, que si bien no era el ministro que estaba en dicho momento, sí ha tomado la posta de ciertas situaciones que han estado ocurriendo en el sistema. Así que pasemos a revisar lo que él decía con respecto específicamente también a las multas que ya han sido cursadas. Si uno mira las causales de las multas, ve de inmediato lo que hay que hacer para evitarlo. El sistema regulatorio chileno ya tiene como en su base, desde hace ya más de 30 años, la operación de una empresa modelo que orienta las inversiones del sector privado. Creo que nos beneficiaríamos mucho de escuchar mejor las sugerencias que tiene el propio sector privado para introducir mayor seguridad y eficiencia en el sistema y que éste pueda realizar inversiones que la autoridad, por supuesto, reconozca y autorice. Si bien todavía hay tiempo para que las empresas y también los consejeros puedan generar sus descargos a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, lo que está claro al menos con esto es que ya hay responsables específicos en esta primera etapa, porque hay que recordar que esto se divide en dos grandes etapas, por así decirlo, de este megapagón. Primero, la falla original y la propagación de esta, y segundo, el plan de recuperación, que también falló. Y en ese sentido vamos a ir, lo que ya está claro es esta primera etapa, o sea, Interchile, que hace una actividad no autorizada por el coordinador, lo que genera un desbalance en el sistema, que hace que se empiece a propagar, lo estoy explicando de una manera muy sencilla, pero hace que se propague esta falla que no logra ser contenida por los sistemas de resguardo y que finalmente, en vez de generar un problema solo en una zona, se propaga por el resto del país, zona norte, zona centro y zona sur, y lo que ya vivimos es cortes desde Arica hasta Chiloé. Luego de esto, porque la falla es contenida, se trata de recuperar el sistema, y ahí hay otros problemas con las comunicaciones, con el servicio de comando que tenía el coordinador, también las generadoras, lo que también genera un retraso, no solo de poder subsanar este primer problema, sino que ya de recuperar el sistema, que lo vimos, tomó varias horas. El centro cívico, de hecho, que era lo más urgente, la luz llegó alrededor de las 9:10 de la noche, por lo tanto, todo este tiempo, desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, es que el sistema no lograba producir esta energía. Y hubo una pésima comunicación. Hubo una pésima comunicación, sí. De la emergencia, porque no saber qué estaba pasando durante tantas horas generó muchísima angustia. Incertidumbre, claro. No se sabía, de hecho, en un principio se hablaba incluso de hackeos, de problemas en el sistema, y de hecho incluso después las investigaciones han determinado que no es que existiera una falla, era como una falla fantasma, como que se creyó que era una falla y el sistema, o más bien esta empresa... Por el mismo sistema. Claro, por el mismo sistema de esta empresa, tratan de mejorar esto, y ahí es donde queda un poco el problema. Entonces, además de esto, dentro de todo este problema que ya hemos conocido, se ha determinado, o así lo ha determinado la Superintendencia de Electricidad y Combustible, es que la línea donde ocurre esta emergencia entre Vallenar y Copiapó estaba operando en un máximo. Tenía un mínimo o máximo más bien, de 1.500 kilovoltios, y estaba operando a 1.800. ¿Quién es la entidad que autoriza que la operación sea en esta envergadura? Es el Coordinador Eléctrico Nacional, y de ahí que también vienen las investigaciones y las multas hacia este tema en particular. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con la vicepresidenta del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, y por supuesto le hacíamos esta consulta: ¿por qué ustedes estaban operando en esta envergadura, a este nivel de la línea? Y esto era lo que nos contestaba. Escuchemos. La línea estaba operando bajo los 2.000 megawatts que establece la normativa, y nosotros como coordinador operamos conforme a la normativa.
en primer lugar. Segundo lugar, la línea estaba operando así desde que se puso en servicio en el año 2018 y nunca había habido ninguna instrucción, reclamo, ni nadie había presentado una discrepancia ante el panel de expertos. En tercer lugar, la línea sigue operando bajo ese mismo criterio y bajo esa misma transferencia al día de hoy, y no hemos recibido instrucciones de que tenga que cambiarse el criterio normativo, que en realidad tendría que cambiarse en la norma, y nosotros como coordinador operamos dentro de la norma y de la ley. ¿Cuál es la explicación ahí? Finalmente es que el sistema ha estado operando desde hace muchos años por sobre lo mínimo o lo máximo más bien que se establece, pero dentro de la normativa. Y ahí ella dice, nadie nos advirtió antes que esto no estaba bien, pese a que ahora la superintendencia sí aplicó las multas con respecto a que estaban operando o que el sistema estaba en una condición de inseguridad. En ese sentido, de hecho, los actores de la industria han señalado que el sistema sigue operando en estas condiciones por sobre el máximo que se podría esperar, y eso tiene que ver directamente con la falta de líneas de transmisión que existe en nuestro país. Otro de los temas que también pudimos abordar con la vicepresidenta del coordinador tiene relación al plan de recuperación. Ya bien lo decíamos, se contuvo la falla inicial, pero una vez que estaba todo el país sin electricidad, se intentó recuperar el sistema, pero no fue tan rápido como se hubiese esperado. ¿Qué fue lo que nos respondió la vicepresidenta? Lo pasamos a escuchar a continuación. No, el plan de regulación de servicios no tenía un promedio de horas estimado porque no es un plan que esté establecido para esta falla específica, sino que para distintos tipos de fallas. Pero evidentemente el tiempo que nos tomamos no es el óptimo. Yo creo que 3 horas es un tiempo sensato para recuperar el servicio en una falla, pero nosotros tenemos fallas en el sistema menores y se recuperan normalmente en minutos. Bueno, ahí los cuestionamientos están en el tiempo de respuesta. Las fallas ocurren, la recuperación del sistema ocurre, eso es parte de cómo funciona el sistema, pero el cuestionamiento tiene que ver con la cantidad de horas y también por la forma en que se aplicó el plan de recuperación. Ahí también esto está todo en materia de investigación. Toda esta parte del apagón es aún materia de investigación. Hay distintas hipótesis. Por un lado se habla de que los sistemas SCADA llevados o monitoreados por Transelec fallaron y son alrededor del 70% de los sistemas a nivel del país, lo que dificultaba la comunicación entre el coordinador y las empresas. Las empresas no tenían comunicación con las centrales, por lo tanto, en muchas ocasiones tuvieron que ir en auto a las centrales a dar la orden de iniciar el sistema. Y en otros casos también se ha dicho en investigaciones que las empresas o las generadoras no estaban en condiciones. Las generadoras se defienden diciendo el coordinador no tenía las condiciones en el sistema para que nosotros no entráramos en operación. Todo esto, porque al final son todas hipótesis y cuestiones que han ido saliendo a medida que se han ido hechas las investigaciones, finalmente será determinado, esperamos pronto, al menos este año, por parte de la superintendencia. Pensar que las multas ahora tomaron un año para conocer los primeros responsables y las primeras multas. Ya, y esas son multas, pero todavía no pasa nada, porque lo que perdieron los usuarios fue muchísimo más que lo que se aplicó en multas, y las multas van, digamos, si se recaudan al Estado y no a los bolsillos de los que perdieron. Sí, pues de hecho preliminarmente se hablaba de 450 millones de dólares los que se perdieron a propósito de este apagón. De todas formas, tanto las empresas, el coordinador, dicen que ellos han aplicado medidas correctivas, ahora el sistema está mejor preparado, no para evitar la falla, eso hay que mantenerlo bien claro, sino que para contenerla de mejor manera. El sistema tiene las mismas condiciones inseguras, por cierto, mantiene normas similares, por cierto, pero dicen ellos, estamos mejor preparados si es que nos volviera a ocurrir algo de esta envergadura. De hecho, precisamente quiero que pasemos a escuchar parte de lo que nos decían los voceros y en este caso representantes más bien de los dos sectores que han estado implicados en esta situación. El sector, por un lado, de transmisión, es donde se origina la falla, y por otro lado el sector de generadoras, en donde está complicado ahí con respecto al plan de recuperación. Son situaciones súper complejas, digamos, son situaciones para las cuales no estamos preparados, para las cuales deberíamos prepararnos. Hoy día, por ejemplo, varias de las empresas, algunas de nuestras empresas asociadas están haciendo simulaciones con el mismo coordinador para evitar problemas futuros como este. Hoy día se están haciendo cosas que quizás deberíamos haber hecho antes, efectivamente. Nosotros habíamos llamado al coordinador hace unos años a hacer simulaciones de este tipo de problemas que podían ocurrir, no se hicieron.
Nosotros lo que vemos es que hoy en día hay un sector eléctrico más consciente de la realidad del sistema eléctrico chileno y que tenemos que poner nuestras mejores capacidades y talentos al servicio de que el sistema opere cada vez en mejores condiciones. Si bien el sistema está presentando situaciones que hay que seguir monitoreando, también hay que dar la tranquilidad que el sistema eléctrico chileno, para lo avanzado de la penetración de energías renovables variables y almacenamiento, es un sistema que da tranquilidad para la operación. Bueno, ha quedado claro de cierta manera la fragilidad del sistema, de cómo todos los actores pueden tener problemas a la misma vez. También ha quedado claro y ha sido un análisis, una reflexión también de distintas fuentes de la industria, es que el coordinador debiera ser y debería haber estado haciendo más auditorías para al menos advertir que ciertas empresas no tenían las condiciones adecuadas en caso de emergencia. Y por supuesto hay otros también desafíos en el uso, por ejemplo, de los PMGD, que es toda una discusión que está a nivel normativo, y en cómo también el sistema opera de mejor manera para enfrentar este tipo de situaciones. Y por supuesto vamos a seguir atentos a lo que pueda ocurrir con las investigaciones y finalmente con las próximas multas que puedan ser aplicadas, que probablemente van a ser igual de elevadas que estas ya son las más altas que se pueden aplicar a las empresas. Muy bien, Javier Albornoz, editora, además de su editora de Futuro 360. Muchísimas, es que el cargo es nuevo además, así claro, que sí, estamos estrenándola aquí. Muchas gracias, Javiera. Gracias a ti. Bueno, nosotros vamos a seguir en este mismo tema porque precisamente se cumple este año. Queremos conversar si efectivamente estamos mejor que hace un año, qué cosas han cambiado o solamente hemos aplicado sanciones sin mejorar la estructura, y para ello vamos a conversar con el académico de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo. Hola Humberto, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Humberto, la gran pregunta, se cumple un año. ¿Estamos mejor que hace un año? Sí, yo creo que Javiera lo explicó de una manera muy detallada y didáctica, en el sentido que el sistema eléctrico al día de hoy es el mismo de un año atrás. No tenemos más infraestructura de línea de transmisión y que al final de cuentas es el principal cuello de botella que tenemos, ¿verdad? Porque al final de cuentas el sistema eléctrico, con las fallas de febrero del año pasado, prácticamente se dividió, producto que la columna vertebral se produjo una operación no deseada y que al final del día no fue autorizada por el coordinador. Entonces, una maniobra nos llevó un blackout, un apagón completo, y después viene la segunda etapa, que es la demora en la reposición del servicio. Entonces, en términos de infraestructura seguimos igual. Lo que de una otra manera ha impulsado el coordinador y la autoridad y las propias empresas es que esta cadena de errores que en el fondo falló todo lo que tenía que fallar, o lo que no, mejor dicho, lo que no tenía que fallar, no funcionó como se esperaba, y eso generó la tormenta perfecta que nos llevó al apagón del 99% de los clientes del país. Ahora, claro, estamos en la misma condición, pero ¿se reaccionaría de una manera distinta? Porque si estamos en la misma condición, esto quiere decir que lo que nos ocurrió hace un año atrás pudiera ocurrirnos en cualquier momento. O sea, en términos de infraestructura, es decir, no tenemos nuevas líneas de transmisión. Pero, como Javiera mencionaba en el bloque anterior, digamos, ningún sistema es infalible a las fallas, ¿verdad? Siempre no hay una bala de plata que evite que pueda ocurrir un apagón, una falla, una interrupción de suministro. El punto está que cómo responde el sistema, cómo responden los actores para que la falla tenga el menor impacto en términos de clientes que queden sin suministro y que la reposición del servicio sea lo más rápida posible. Ya, los tiempos debieran ser distintos, ¿no? Exactamente. Desde ese punto de vista, evidentemente, tanto el coordinador como las autoridades han implementado medidas que uno las puede ver desde el punto de vista administrativo para que las mantenciones de los equipos que tienen que funcionar cuando ocurren estas situaciones actúen, ¿verdad? Y no lleguemos a una situación similar a la del año pasado. Por eso es importante hacer énfasis que las auditorías, en este caso, es la herramienta clave que tiene el coordinador eléctrico para supervisar, en este caso, que las empresas estén disponibles para cuando sean requeridas en situaciones de emergencia.
Y si alguna empresa no está cumpliendo lo que establece la normativa, la ley es súper clara. El coordinador eléctrico debe denunciar a la Superintendencia de Electricidad y Combustible para que la Superintendencia, que es el único fiscalizador del sistema, aplique, digamos, las medidas que sean necesarias. A la luz de lo que estamos viendo, uno puede ver el énfasis de la autoridad en buscar responsabilidades y aplicar sanciones. Sin embargo, no vemos que tenga el mismo incentivo para generar las soluciones. Y tú lo decías, no estamos generando líneas de transmisión, lo planteaba Javier, debiéramos tener el doble de capacidad para el 2040 y no tenemos más líneas. ¿Qué es lo que está fallando? Los tiempos de construcción de una línea de transmisión respecto a un proyecto de generación son 4S. ¿Eso qué significa? Que si un proyecto de generación toma 3 años estar en servicio, una línea de transmisión actualmente se están demorando 12 años estar en operación. Entonces hay que reducir los permisos de manera brusca. En el fondo, la infraestructura eléctrica debiese tener la misma criticidad que tuvo en algún momento cuando se construyeron las autopistas concesionadas. En el fondo, la infraestructura del servicio público de electricidad debe ser clave. Y ahí es donde permanentemente se hace la crítica que el Estado deja la responsabilidad en los privados para la gestión de los permisos, para negociar con los dueños de los terrenos, etcétera. Entonces, como la electricidad es clave en este momento y el propio Estado nos incentiva a electrificar los consumos, debiese aplicarse una figura similar a lo que se hizo con las autopistas concesionadas en algún momento, para que estos problemas de permisos se resuelvan y la construcción de líneas de transmisión se concrete en el plazo más corto posible. Hace un par de semanas se anunció que comienza la construcción del proyecto Quimalo-Aguirre, que es un proyecto que se viene esperando hace muchísimo tiempo, que va a conectar Antofagasta con Santiago para hacer un corredor y evitar seguir perdiendo energía limpia durante el día. Pero los desafíos van a estar. Esta línea va a entrar en operación en 2030, vamos a encontrarnos con los mismos problemas que tuvo la conexión de los antiguos sistemas que teníamos en el norte y en el centro. Entonces, el tema de los permisos, evidentemente aquí es la llave que el Estado y ojalá la próxima administración pueda resolver a la brevedad posible. Ahora, claro, se tienen que hacer estas líneas de transmisión. Durante el último tiempo hemos tenido grandes discusiones, se ha convertido en un problema que llegó a las campañas electorales, el tema de las alzas de las cuentas de la energía eléctrica. Aumentar las líneas de transmisión me imagino que es aumentar también los costos y los costos habitualmente se traspasan a los usuarios. Es también un problema de no querer hacer la inversión porque sería nuevamente subir el costo de la energía eléctrica. Sí y no. Es súper importante lo que tú planteas, porque con la modificación de la ley de transmisión del 2016 se estableció que toda la infraestructura de transmisión se traspasa a tarifa. En el fondo todos vamos a pagar la línea de transmisión. Pero el compromiso que se hizo en algún momento, que las cuentas iban a bajar por el hecho de tener contratos renovables y muchos proyectos solar y eólico en el norte, iba de la mano con que las líneas de transmisión se iban a construir más rápido. Entonces, una cosa se cumplió. Llegaron las inversiones y tenemos proyectos renovables que de una otra manera pusieron a Chile como un líder en la región. Pero la construcción de líneas de transmisión no fue con la misma velocidad. Entonces, al día de hoy uno puede decir, no tenemos problema de generación, lo que nos falta son carreteras eléctricas. Y evidentemente que las carreteras eléctricas se traspasan a tarifa y la vamos a pagar todos los usuarios. Pero en la medida que esta energía renovable no se siga perdiendo, eso de una u otra manera en el largo plazo debiese compensar el incremento en tarifa producto de la infraestructura de transmisión. ¿Y por qué digo en el largo plazo? Porque las tarifas altas que estamos pagando al día de hoy son producto que tenemos que devolver esta deuda de $6.000 millones con las empresas generadoras y a partir de abril tenemos que empezar a devolver la deuda pendiente que tenemos con las empresas distribuidoras. Ya, ni pensar en los medidores inteligentes de los que se hablaba en un principio, porque eso también es un costo. O sea, y hay que ser súper transparente y súper concreto. Un presidente en algún momento lo dijo, el presidente Piñera lo dijo en su momento. El usuario paga todo. Y la historia es esa, en estricto rigor, todo se traspasa a tarifa. De la misma forma como nosotros pagamos los decodificadores cuando queremos televisión en nuestras casas, si queremos poner otro televisor hay que pagar otra cajita que también se traspasa a tarifa. Entonces, en la medida que
que se saque un poco el mito negativo que quedó en términos de los medidores inteligentes, yo creo que va a ser difícil avanzar. O sea, Ahora, es más bien la asumir medición- esa realidad, que es un hecho de la causa nomás. Justamente. Los medidores inteligentes, de una u otra forma, no van a evitar que ocurran apagones. Eso también hay que transparentarlo. Pero sí tiene otras prestaciones que en estos tiempos sí efectivamente son necesarias, como por ejemplo cuando se corta la luz. La única forma que la empresa sepa que nosotros tenemos sin luz es porque tenemos que llamar por teléfono. La propia autoridad lo dijo frente al Palacio de la Moneda. Si usted está sin luz, llámenos por teléfono porque de otra manera no lo vamos a saber. Entonces, la tecnologización de la red eléctrica hay que avanzar en eso en Ya, y el con el corto plazo, medidor junto inteligente con la empresa puede identificar inmediatamente cuál es la casa que no tiene luz. Evidentemente, sí. Esa es una de las ventajas que tiene la tecnologización de la red, porque más allá de que sea una cajita o el medidor inteligente, yo creo que hay que iluminar la red eléctrica de la misma forma que hay que construir más líneas de transmisión para que cuando ocurran estos eventos, ¿verdad?, los tiempos de reposición sean lo menores posibles. Uh-huh. Tú lo mencionabas, Humberto. Hemos avanzado en generación, en también la capacidad de almacenamiento. ¿Qué es lo que ha ocurrido con este proyecto gigantesco de Cerro Dominador? Particularmente ahí hay un elemento bien particular. Es una tecnología emergente, ¿verdad? Los sistemas solares con almacenamiento, ¿verdad?, a gran escala, pero desafortunadamente ese proyecto ha tenido problemas técnicos que no ha logrado resolver. Y yo creo que de una u otra manera eso va a generar que sea una barrera para los próximos proyectos de almacenamiento, porque hay que recordar que la otra patita que nos falta, en este caso, poder guardar la energía barata que se produce en el día y poder utilizarla en la noche. Y en ese sentido hay una ley de sistemas de almacenamiento, ¿verdad? Y hay muchos proyectos en construcción que no son la misma tecnología de Cerro Dominador. Entonces hay que separar la discusión, pero particularmente ese proyecto desafortunadamente ha tenido varios problemas. Claro, que para que la gente lo recuerde es esta concentración de paneles solares con una forma esférica que está en el norte de nuestro país, que es inmensa. No sé si existe un proyecto de esas características en otra parte. Evidentemente en Chile es inédito, pero seguramente en otros lugares del mundo ya esa tecnología está desarrollada, pero desafortunadamente en el caso chileno ha tenido problemas que no se han podido resolver en el corto plazo. Humberto, se produce dentro de las próximas 2 semanas un cambio de administración, sale el gobierno del presidente Gabriel Boric, entra el presidente José Antonio Kast. ¿Qué es lo que se podría pedir a la nueva autoridad desde esta perspectiva para generar estas líneas de transmisión? Depende de la autoridad gubernamental, la aceleración de los permisos con la aprobación de la ley de permisología son suficientes. ¿En qué debiéramos fijarnos en materia energética con la futura ministra Jimena Rincón? O sea, yo lo dividiría en 2 pilares. Uno, en la permisología para poder avanzar rápidamente con la infraestructura en red de transmisión o las carreteras eléctricas, porque ahí efectivamente donde tenemos el cuello de botella. Y el segundo pilar que yo creo que es relevante es que la última parte de la cadena de suministro, recuerden que nosotros pagamos generación, transmisión, distribución, la distribución no se ha revisado, o la normativa de distribución no se ha revisado, o la regulación desde los 80. Entonces, al día de hoy, las redes eléctricas, particularmente distribución, que son la cara directa al cliente, efectivamente requieren mayores inversiones, un cambio tarifario distinto, un reconocimiento de las inversiones, que con el modelo actual que tenemos genera muchas distorsiones. Y en la medida que no avancemos en eso, va a ser muy difícil llevar la transición energética al usuario final. Porque todos decimos Chile lidera la transición energética, pero ¿quiénes son los que se han visto beneficiados por la transición energética? Principalmente los grandes clientes, los que tienen posibilidad de negociar su tarifa. Pero los clientes finales, el usuario final, el residencial, el dueño, la familia que tiene un negocio en la casa, ellos están pagando tarifas altas y la transición energética no les llega a ellos. Entonces, la única forma de poder llevar la transición al usuario final es tecnologizar la red, en el fondo incorporar tecnología, como tú bien mencionabas, los famosos medidores inteligentes, liberalizar el mercado y sobre todo fortalecer y mejorar la red de distribución para que cuando llueve o hay un poco de viento no se corte la luz y no volvamos, ojalá, a pasar por los momentos tan complejos que pasó la gente
el 2024 por el temporal de viento y lluvia en la región metropolitana. Entonces transmisión, distribución, yo creo que, y desde mi punto de vista personal, yo creo que distribución es donde hay que poner la ficha, porque al final del día es el segmento de distribución es el que tiene la relación directa con la empresa y con el segmento, y en estricto rigor, ahí es donde están los problemas el día de hoy. ¿Soterrar los cables es una alternativa realista en términos costo-beneficio para las empresas en este escenario? Yo creo que no, porque al final del día nuevamente todo se traspasa a tarifa, y soterrar los cables evidentemente va a hacer que las tarifas suban. Ahora, mejor cortar los arbolitos. Más que cortar los árboles, pero para terminar con el tema de soterramiento, el soterramiento es una alternativa de solución viable, pero desde el punto de vista técnico. Tarifario no es, porque las tarifas van a subir mucho, pero hay otros problemas que genera el soterramiento. Entonces no hay una bala de plata. Lo que hay que lograr, y que al final del día quedó demostrado, y la propia superintendencia lo ha mostrado con las sanciones que ha aplicado a las empresas distribuidoras, es que el arbolado urbano es un tremendo problema para la infraestructura eléctrica, ¿verdad? ¿De quién es el árbol? ¿Del privado, del municipio o de responsabilidad de la empresa? Entonces, la gestión del arbolado urbano yo creo que es trascendental para que la red eléctrica no tenga tantos problemas cuando llueve, cuando hay viento, y sobre todo ahora en el verano, cuando hay incendios. Bueno, resolver esa última pregunta que tú planteaste, Humberto, de quién es el arbolado, eso puede llevarnos un año completo, lo que llevamos viendo del último apagón, en resolver ese problema, porque es hay una batalla bien larga y de muchas respuestas. Así que muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en este año que recordamos esta jornada que nos quedamos a oscuras más del 90% del país. Muchísimas gracias, que tengas buena tarde. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hacemos un alto a esta hora con imágenes de la capital, donde ha bajado la temperatura que hemos tenido en los últimos días. A esta hora hay 28 grados con 8 décimas. Tenemos estos cielos absolutamente despejados. Hacemos un alto y ya regresamos. Estamos de regreso en Hoy es Noticia. Les contamos que durante esta jornada un reo esposado se fugó, logró escapar del juzgado de garantía de Colina y ahora es buscado por la policía. Vamos a tomar contacto con Felipe Hernández para conocer los detalles de este sorprendente hecho. Felipe, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Mati? Claro, y esta historia de verdad que está sumando minuto a minuto nuevas historias o nuevas partes en estos capítulos que se han dado desde horas de esta tarde. A ver, para posicionar toda esta situación, ustedes deben estar viendo la imagen ya de los últimos instantes de esta audiencia de control de detención y posterior formalización. De hecho, a los dos detenidos, uno de 19 años y otro de 17, formalizados por robos con intimidación, eran parte de una banda que había realizado un turbazo acá en la comuna de Colina. Los habían detenido en la jornada del día de ayer y fue en ese contexto que les decretan tanto para el adulto, prisión preventiva, y para el menor hablamos de internación provisoria en un centro de menores. Y es en ese momento en el que se les decretan las medidas cautelares que estos sujetos se levantan de la silla rápidamente, aprovechando un descuido de los gendarmes que estaban a cargo de la seguridad y de mantener la custodia de estos dos detenidos. Bueno, son ahí esas imágenes, es cuando Felipe, ellos las que mismos, estamos viendo. Son las imágenes las que hemos venido repitiendo. Es primero la imagen en que se ven corriendo y luego donde está esposado y que aparece en una población. Bueno, aquí vemos la imagen donde viene corriendo, se acaba de escapar y luego efectivamente lo vemos cerca de unos autos en una población. Esposado también. Esas son, son cámaras de la calle, pero que lo van ahí detectando. Todavía no hay rastro de él. Hasta ahora nada, solamente se sabe que habría escapado del edificio del juzgado de garantía por la puerta principal y luego de eso entonces es que se le pierde el rastro. Habría corrido por calles que están cercanas, una especie de villa que está detrás del juzgado de garantía, esto en dirección hacia el norte. Y es en ese lugar donde finalmente se le pierde el rastro. Ya las cámaras de seguridad ya no lo captaron más. Y hasta ahora
está siendo intensamente buscado por 2 unidades de la Policía de Investigaciones, de la Brigada de Ubicación de Personas y también por parte de la Brigada de Robo Suroriente de la Policía de Investigaciones para que se pueda dar con su paradero. Pero el que hasta ahora ha sido, en términos policiales, ha sido negativo el hallazgo. Por eso es que está siendo intensamente buscado. Ahora, aquí hay que explicar por qué estos sujetos están o quedaron bajo control de detención y posterior formalización. Bueno, el día 16 de febrero ocurrió un turbazo en horas de la tarde-noche, aquí en la comuna de Colina, sector de Chicureo, en el condominio La Katana. En uno de los domicilios de ese condominio es que se produce este turbazo. Ingresan estos sujetos y es basado en esa investigación, a propósito de este hecho, que personal de la Brigada de Robos Suroriente de la PDI es que llegan a 2 domicilios y detienen a estos 12 personas. Estas son mostrados a las víctimas en sus fotografías, ya detenidos estos sujetos, y las víctimas los identifican. Y es en ese contexto, entonces, con esos antecedentes ya que se le presentan al tribunal y son formalizados en la jornada del día de hoy. En esa situación es que se les decreta prisión preventiva y también al menor internación provisoria. Pero ahora los están buscando porque se escaparon. El menor también logró escaparse de la sala de audiencias, pero él fue detenido prácticamente saliendo del edificio del juzgado de garantía, versus el otro, el adulto, el de 19 años, que todavía está siendo intensamente buscado. Hablamos de Andrés Jerez Núñez, tiene 19 años, es de nacionalidad chilena, tiene antecedentes principalmente por robos con intimidación, tal cual como se tipifica el delito de turbazo. Este caso fue un robo con intimidación en lugar habitado. La casa donde entraron estaban las víctimas y por eso entonces es que es tipificado el delito por el cual fue formalizado en la jornada del día de hoy bajo ese delito. Pero yo te decía, Mati, señores televidentes, bueno, aquí han habido varios capítulos dentro de esta historia durante esta tarde. Bueno, quiero invitarlos a que revisemos las palabras que entregaron desde Gendarmería. Pongan atención, porque hay novedades respecto del futuro laboral de los gendarmes que estaban al interior de esta sala de audiencias. Pongan atención. Esto es al momento que la autoridad judicial les decreta su prisión preventiva. Se paran de su silla y intentan huir de la sala. Uno logra acceder a la vía pública, mientras que el segundo sujeto fue reducido por personal penitenciario. Respecto de estos hechos, Gendarmería, activando sus protocolos de manera inmediata, dispuso en el acto la instrucción de un sumario administrativo para esclarecer los hechos y las eventuales responsabilidades que podría pesar sobre el personal penitenciario. Sin perjuicio de eso y de manera inmediata, se dispuso la remoción de funciones del personal que cumple funciones en esa repartición, además de ser sancionado drásticamente. Sancionados y removidos los funcionarios de Gendarmería que estaban, que tenían a cargo la custodia de estos 12 detenidos y que ya estaban listos para que se iniciara el cumplimiento de sus medidas cautelares. Internación provisoria para el menor, tal como lo hemos mencionado, y prisión preventiva para el adulto de 19. Bueno, el tema es que ahora el adulto está siendo buscado en las calles porque hasta ahora no se le ha encontrado su paradero. Por otro lado, hay que señalar, este hecho, yo te mencionaba, Mati, es a raíz de una investigación por un turbazo. Este hecho ocurrió el 16 de febrero, por lo tanto, no se investiga o no se detuvo a estos sujetos en flagrancia, sino que fue en el marco de una labor investigativa. Aquí había un trabajo de al menos 2 semanas para dar con el paradero de al menos un integrante de la banda que participó de este turbazo, pero hasta ahora no se había conseguido, salvo hasta la jornada de ayer en la tarde-noche, cuando se detiene a estos 12 sujetos, los que
aparentemente habrían sido los partícipes de esta acción delictual el pasado 16 de febrero. Entonces fue una labor investigativa la que dio con el paradero de estos sujetos, el que lamentablemente se ve frustrado por esta acción. Hay un antecedente también que se ha ido manejando durante las últimas horas y que tiene que ver con el aparente conocimiento de los imputados, es decir, de esta persona de 19 años, de este delincuente de 19 años y el de 17, que aparentemente la puerta de la sala estaba en mal estado y eso le permitiría a él rápidamente poder escaparse. Con ese conocimiento, con esa información aparente que tenía, que manejaba este sujeto, es que con mayor razón aprovechó el descuido y escapó de la sala de audiencia. Un hecho que de verdad es, podríamos decirlo de alguna manera, pero podría incluso hasta disminuir la calificación, pero es hasta anecdótico, Mati, lo que ocurrió en horas de este mediodía. Este hecho ocurrió a eso de las 12:30 del día, cuando las audiencias en el juzgado de garantía de Colina era parte del horario matinal y se produce toda esta situación. Hasta ahora no ha sido encontrado este sujeto. Bien, bueno, vamos a entregarles la información cuando corresponda, si es que hay novedades en este caso, pero claro, comparto la sorpresa que ha generado esto. Ya vamos a ver más explicaciones, nos imaginamos, de Gendarmería, porque ocurren situaciones como las que llevan a estas imágenes. Muchísimas gracias, Felipe. Felipe Hernández, entonces, con la información policial. Buenas tardes. Chao, que estés muy bien. Bueno, y esta mañana se realizó el desalojo de la toma Dignidad de la comuna de La Florida. Vamos a conocer los detalles de este momento en que ha ocurrido, además, hechos que han llevado a la detención de 2 personas. Valentina Nieto nos va a contar. Valentina, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, un proceso de desalojo en la toma Dignidad de la comuna de La Florida que inició este día miércoles y que se espera se extienda hasta el día viernes. En total son 600 viviendas, familias, más de 900 personas las que van a ser desalojadas en estos 3 días, en lo que es la última etapa de este proceso. Recordemos que inició la desocupación de la toma Dignidad en octubre del año pasado y era un compromiso también de la Municipalidad de La Florida poder terminar con esto antes de que comenzara marzo de este año. Un proceso que avanzó bastante durante esta jornada de día miércoles, cerca de un 25 a un 30%. De hecho, durante la mañana y hasta el mediodía eran ya 100 viviendas aproximadamente las que habían sido desocupadas y ya también demolidas, porque viene este proceso por etapas. En primera instancia se le pide a las personas que puedan salir de la toma para luego proceder a lo que es la demolición de las viviendas ahí instaladas. Parte de lo que pudimos ver durante esta jornada es que en general el procedimiento se realizó con tranquilidad, a excepción de algunas situaciones que se registraron bien temprano en la mañana. Recordemos que este procedimiento inició a eso de las 6 de la mañana y hubo algo de resistencia por parte de algunas personas que se negaban al ingreso de las fuerzas de seguridad municipal y también de policías al interior de la toma. Se instalaron algunas barricadas, pero rápidamente personal policial, COP, también el GOPE OS9 que estaba desplegado ahí, pudieron contener la situación. Se registraron durante la jornada de este día miércoles, al menos hasta el mediodía, 2 personas detenidas. Eso sí, no por estar vinculadas a la toma o por tener resistencia al desalojo, sino más bien por haber tenido una orden de detención pendiente, fueron 2 personas, y otra por tener un delito asociado a falsificación de instrumento público. Fue por ese motivo entonces que estos 2 sujetos que estaban en las inmediaciones de la toma Dignidad fueron detenidos por parte de los policías. Escuchemos parte del balance que hacían las autoridades, el delegado presidencial de la región metropolitana, también lo que dijo el alcalde de la Municipalidad de La Florida a propósito de este procedimiento de desalojo. Todas las personas que están al interior y que estuvieron en algún momento al interior de la toma han recibido toda la información necesaria con la debida antelación. Semanas a lo menos de antelación. Todas las personas que concurrieron oportunamente
con todos sus antecedentes, han recibido algún tipo de apoyo. En particular se han estado aplicando los subsidios de arriendo. Efectivamente, si alguna persona no ha logrado aplicar el subsidio, lo que corresponde es que esa familia persista en el esfuerzo de aplicación, se contacte y vincule a sus redes familiares o de otro tipo para instalarse y, por supuesto, en la eventualidad de una situación de emergencia y rigurosamente transitoria, está la posibilidad de utilizar el albergue municipal. En la mañana, una vez desplegados los equipos policiales y una vez controlada la situación en el lugar, nuestros equipos ya se pudieron desplegar en la fase operativa del proceso de desarme del campamento de dignidad. Hasta a la hora, tal como señalaba el delegado presidencial, tenemos un porcentaje de avance aproximado entre el 25 y el 30%. Eso significa que por lo menos en la etapa, en la fase de desarme, estamos hablando de cerca de 100 viviendas. Luego de eso viene un trabajo del retiro de los escombros, ciertamente, y con posterioridad a aquello, inhabilitar el terreno para evitar, obviamente, un intento de retoma, cosa que no ocurrió en la primera etapa, pero obviamente nos demanda la necesidad de poder generar esa estrategia. Nosotros estimamos, como señalaba el delegado presidencial, que este trabajo debiera terminar el día viernes al mediodía. Bueno, ahí escuchábamos entonces parte de lo que señalaban las autoridades. Lo cierto es que buscan entregar también soluciones de carácter habitacional a través de subsidios. Parte de lo que habían dicho desde la municipalidad es que cerca de un 10% de la totalidad de personas que vive precisamente en la toma dignidad pueden ser beneficiarias de este aporte monetario. Lo importante es que se pueda contar con un contrato de arriendo para hacer valer básicamente este subsidio. Hasta el momento se han asignado más de 70 de estas ayudas monetarias, pero como decíamos, es muy importante que se pueda contar con un contrato de arriendo. Y ahí está una de las principales dificultades que han dicho algunas de las personas que vivían en ese lugar y que han sido desalojadas, pero que tenían este subsidio. Les ha costado mucho, explican, poder encontrar un lugar que les arriende considerando este subsidio, porque, decían ellos, se sentían discriminados por muchos arrendadores que les decían que no los iban a aceptar porque iban a pagar a través de este mecanismo. Se han habilitado también algunas ayudas temporales, como por ejemplo albergues por 72 horas, esto en el gimnasio municipal de la comuna de La Florida, pero es una solución transitoria. Escuchemos, antes de seguir conversando respecto a esto, parte del balance que hacía también Carabineros a propósito de lo que comentábamos de las personas detenidas también y del proceso de desalojo en general, y que se espera, como sabemos, se extienda al menos hasta el día viernes al mediodía. Tenemos el resultado de 2 personas detenidas al momento, una por falsificación de instrumento público y receptación de un vehículo motorizado que mantenía un encargo vigente por robo, y otra persona también que mantenía una orden vigente por el delito de robo en bienes nacionales de uso público. Se trata de 2 personas chilenas, los 2 adultos y con antecedentes penales por diferentes delitos. Estas detenciones no se registraron al interior de la toma, como les señalé, fue en las inmediaciones, y ya no hay alguna situación de alteraciones al orden público, tanto en las inmediaciones como al interior de la toma. Bueno, ya escuchábamos entonces parte de las palabras de Carabineros a propósito de estas 2 personas detenidas. La idea es poder comenzar con el proceso de desalojo para posteriormente pasar a lo que es la demolición de las viviendas. Ya se comenzó con este proceso porque debido a que fue todo muy tranquilo en general, ya se pudo ingresar con las retroexcavadoras para comenzar con este proceso de demolición y también con el retiro de escombros, que va a ser muy importante para dar paso a la siguiente etapa de la recuperación de ese espacio público. Se busca realizar un proyecto de parques en esa zona también para poder darle una segunda vuelta, una segunda mirada a ese lugar que, además, decían desde la municipalidad, estaba lamentablemente caracterizado por algunos delitos que ocurrían con frecuencia, delitos de alta connotación, como lo son, por ejemplo, los homicidios o también robos con violencia. Escuchemos además parte de los testimonios que pudimos recoger durante esta jornada. A propósito de lo que comentábamos antes, esta situación compleja también que hay para algunas personas que viven ahí, sobre todo considerando que reclamaban
que la municipalidad y la delegación presidencial no les había comunicado de manera oportuna que se tenía que realizar este proceso de desalojo, algo que desde el municipio decían no fue así, considerando que este proceso comenzó en octubre del 2025 y que se tenía como fecha además antes de marzo del 2026 para poder llevar a cabo la última etapa. Escuchemos parte de las declaraciones de algunas de las residentes de la toma de dignidad durante esta jornada. Siempre dicen lo mismo, que todos son delincuentes. De las 1.200, vuelvo y repito, de las 1.200 familias que habían aquí en el campamento, ese es el 100%. El 10% serán el problema y el 90% son familias que trabajan. Y lamentablemente en Chile los sueldos no alcanzan. Para ir a arrendar te piden hasta exámenes de sangre, poco menos, porque te piden 3 avales, 4 avales. Muchas mamás solteras. El viernes mandaron el papel. Entonces, pero aunque fuera el viernes, ¿tú crees que yo si tuviera un lado donde vivir no viviría acá? O sea, ¿viviría en otro lado? Mira, la mayoría de las personas que vivimos acá venimos a vivir porque necesitamos dónde vivir, porque no tenemos para pagar un arriendo, porque no tenemos los papeles para pagar un arriendo. Bueno, y escuchábamos entonces parte de lo que señalaba una de las vecinas, también un momento que ocurrió durante la mañana y en donde una de las personas que vivía precisamente en la toma de dignidad se acerca muy molesta a una funcionaria del Serviu que era la encargada básicamente de levantar las fichas sociales para la asignación de los subsidios y en donde la increpa básicamente por la demora que dicen algunos de los vecinos de esa zona ha habido en el proceso de asignación más bien de este tipo de ayuda económica. Nosotros hablamos también con otra de las personas que vivían ahí en la toma dignidad y que tenían una situación distinta, que ya tenían asignado este subsidio, pero que reclamaban, se sentían discriminados porque no habían logrado conseguir un contrato de arriendo para poder utilizar básicamente este apoyo económico y que por lo tanto ahora con el desalojo no tenían a dónde ir más allá de este albergue que sabemos está habilitado únicamente por 72 horas a partir del día en el que comienzan a ocuparlo. Escuchemos parte de lo que señalaban precisamente estas vecinas, muy dramático el testimonio por lo demás, muy afectadas por este proceso y en donde reclamaban esta falta de apoyo y de acompañamiento por parte de la Municipalidad de La Florida en este proceso. Tengo 2 hijos, uno de 4 y una de 2. Yo sé que la responsabilidad no es de él, pero realmente nos quitó el techo. ¿Y a dónde me llevo yo a mi hijo ahora? Mi única opción es el albergue. ¿De subsidio? ¿Has podido no tener postular? el subsidio, yo he intentado buscar. Créame que sí. Tengo 2 hijos. Créame que estoy en la media desesperación. A mí me lo dieron, pero no he podido encontrar. Ves que ya me han llamado, me han preguntado y siempre que digo, ¿acepta subsidio? No. Bueno, ya escuchábamos entonces parte de este relato. Hay situaciones diferentes al interior de la toma dignidad. Hay algunos, como estas vecinas, que tenían asignado este subsidio, pero que no lo habían podido aplicar hasta el momento por no tener este contrato. Hay otros casos en los que básicamente no se les iba a dar el subsidio. Recordemos que, como decíamos antes, solo el 10% de la totalidad de personas que vivían en esa zona pueden ser objeto de beneficio. ¿Y esto por qué? Porque hay ciertas condiciones que se deben cumplir. Una de ellas, por ejemplo, es no estar en situación migratoria irregular, pero también el hecho de no tener subsidios anteriores. Y había muchos casos, según lo que señalaban desde la municipalidad, en la que había personas que se les había asignado un subsidio en el proceso de desalojo anterior, pero que no lo habían hecho valer hasta el momento y que por lo tanto no se les podía asignar por segunda vez. Había otros casos también, de hecho de algunas dirigentes decían desde el municipio, que no se les podía entregar este apoyo porque tenían algunos terrenos a su nombre, no solamente en nuestro país, sino que también incluso fuera de territorio nacional y que eso imposibilitaba estar dentro del registro de personas vulnerables en términos habitacionales para poder ser beneficiarias. Pero estaremos atentos sin duda a este proceso de desalojo que comenzó durante la jornada de este día miércoles en su última etapa y que se espera pueda finalizar este día viernes a mediodía con la desocupación total de la toma dignidad de la comuna de La Florida. Muchísimas gracias, Valentina. Valentina Nieto, entonces, con la información de lo que ha ocurrido durante esta jornada en La Florida. Muchas gracias.
6 de la tarde con 47 minutos, hacemos un alto con imágenes de La Serena, donde esta hora hay cielos cubiertos, pero 19 muy agradables grados para los que están ahí todavía disfrutando de esta última semana de febrero en la playa con esta imagen preciosa. Hacemos un alto. Con esto llegamos al final de Hoy es Noticia. Les agradecemos habernos acompañado y los invitamos a que sigan en nuestra sintonía. Que tenga una muy buena tarde.